Dice, estoy hablando de Gustavo Reyes, que se presenta como fanático del tenis y de la economía. En este caso queremos hablar de economía, me encantaría mucho más hablar de tenis, pero no es lo que vamos a hacer, y además es máster de economía en la Universidad de Londres. Gustavo, ¿cómo le va? Gabriel Sul lo saluda, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos. Bueno, Gustavo, lo primero que quiero llegar es a... Yo estaba diciendo recién, pero con un absoluto desconocimiento de la economía, quiero saber si este número del INDEC, que a mí me parece 4%, bastante poco a lo que nos pasa todos los días a los que vamos a comprar las cosas al supermercado o al almacén, pero bueno, quisiera, si usted sabe, una explicación para este número, o si coincide con lo que yo digo, que parece dibujado. No, mira, te diría que la credibilidad del INDEC ya hace bastantes años fue restablecida en el gobierno anterior y eso se ha mantenido. Lo que pasa es que claramente la canasta que tenemos cada uno o el carrito que vamos al supermercado y compramos cada uno es diferente, la ponderación es diferente. Acá lo que tenés es algunos precios que han crecido bastante por arriba de ese 4%, y otros precios obviamente que han crecido por debajo de esos precios, dependiendo de qué es lo que más gastaste vos de tus ponderaciones, que te va a parecer más alto o más bajo el 4%. Mira, hay varios precios que subieron por encima de ese 4%, como es todo lo relacionado con recreación, con turismo, con bebidas también. Y tenés otros que crecieron por debajo, entonces te dan ese promedio de 4%. Yo te diría que está en línea de lo esperado, se esperaba entre 3,5 y 4%, es un poco menos que lo que tuvimos el mes pasado, y el dato más interesante tiene que ver con lo que el INDEC le llama la inflación núcleo, que es cuando sacás algunos bienes o servicios que hacen un poquito de ruido y es como que ensucian al dato de la inflación. Y son todos los bienes estacionales, viste, verduras que pueden subir mucho, bajar mucho, y obviamente las tarifas, viste, que algunos meses las congelan y otros no. Bueno, sacando todo eso, la inflación fue del 3,8. Si bien sigue siendo altísima, estamos bastante más cerca del 2% que devalúa el Banco Central, que yo te diría es un poco la meta que están mirando todos, que rápido se acerca a ese número la inflación. Hace 4 o 5 meses mucha gente lo ponía en duda, parecía imposible. Bueno, ya estamos, ya te digo, sacando todo ese ruido en el 3,8 versus el 2, bueno, la verdad que estamos un poquito más cerca, por eso no es un dato malo, si bien sigue siendo claramente altísima la inflación. Claro, porque esto anualizado, estamos hablando de una inflación entre un 50 y un 60%, cosa que en pocos países del mundo existe. Seguimos teniendo la inflación más alta del mundo, ya con 8 meses de este gobierno, y no parece que vaya a controlarse en los términos en que una inflación debería estar controlada, ¿no? Por supuesto que es mucho menos un 4% que yo te diría que 25%. Se ha controlado bastante, perdóname. ¿A qué costo, Gustavo? Ese es el problema, ¿no? Bueno, yo te diría que el costo que teníamos, la economía ya estaba en recesión, estaba funcionando muy mal, y es como cuando vos tenés alguna enfermedad importante. Si vos tenés una enfermedad importante y tenés que someterte a una operación importante, obviamente después de la operación no te sentís muy bien, y bueno, obviamente el proceso tenía que pasar, y hubo una recesión importante. Sin embargo, cuando vos mirás distintos indicadores económicos y no los comparás respecto del año pasado, sino los comparás respecto del mes pasado, bueno, lo que ves es que mayo fue mejor que abril, junio fue mejor que mayo y julio fue mejor que junio. Es decir, la recesión tocó un piso, yo te diría más o menos entre abril, marzo, por ahí, y está creciendo la economía, o se está recuperando, mejor dicho. ¿Cómo es esa recuperación? Para nada rápida. O sea, estamos muy lejos de la famosa B que alguna vez se prometió, ni siquiera aún. Yo te diría que es como una especie de sonrisa la recuperación. Pero está claro que la economía ya se empezó a recuperar, la inflación sigue bajando
Y como vos bien decís, es una situación muy complicada porque los niveles, obviamente, de recuperación son bastante lentos, la inflación sigue siendo alta, pero lo que pasa es que los problemas económicos que tiene la Argentina vienen de hace mucho tiempo y son muy graves. Así que yo te diría que se ha dado un paso importante en estos meses para mejorar eso. Quien habla es Gustavo Reyes, economista, máster en economía. Le quiero hacer una pregunta a Jorge Chamorro. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? La verdad, discúlpeme que disienta con usted, con todo respeto, democráticamente hablando, no entiendo dónde puede estar la recuperación de la economía. Los últimos datos dan 33% caída de la construcción, 20% la industria, el comercio desplomándose, miles de pymes cerrando. Entiendo a lo que usted opina en la foto, pero yo veo una tendencia autoinfligida por el gobierno que precisamente, no, le termino el argumento, precisamente lo que quiere es que haya una recesión para llegar a costa de, como dijo Gabriel, a qué costo llegar a esta pretendida inflación cero, que la veo lejos todavía. Lo escucho, doctor. Mira, imagínate que yo te diga, empecé a hacer una dieta y estoy 50 kilos más flaco que hace justamente 12 meses, hace un año. Uh-huh. Y después me preguntás, ¿y en los últimos meses te mantuviste? Y te digo, y no, en los últimos 2 meses engordé 30 kilos. ¿Qué es lo relevante? ¿Que bajé en un año 50 o que empecé a engordar 30 kilos en los últimos meses? Lo relevante es lo de los últimos meses. Sí. Todas esas cifras que vos dijiste recién, es cuando mirás los últimos 12 meses. Pero cuando mirás los últimos meses, es exactamente como yo te estoy diciendo. Sí, esa es información del INDEC, del sector privado. Por supuesto, es totalmente heterogénea, no son todas iguales, pero el promedio, que es lo que te están mostrando los números oficiales y los números privados, te está dando eso en la mayoría, inclusive en la construcción, que fue el que presentó los datos más fuertes de caídas interanuales. Pero de nuevo, si vos ves datos de compras de cementos, ves datos de compras de insumos de la construcción, el mismo índice de la construcción del INDEC, vos ves una mejora en los últimos meses. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que la economía está creciendo? No, que tocó piso y lentamente se está recuperando. Desgraciadamente lentamente se está recuperando, porque obviamente todavía hay cepo, la inflación sigue siendo alta, doctor, y seguimos teniendo muchos problemas. Pero ¿cómo se puede hablar de una economía recuperando, tomando qué parámetro, en base a qué parámetro, cuando la CEPAL acaba de dar 3,6 de caída, el Fondo Monetario corrigió de 2,8 a 3,5 de caída este año? Es decir, vamos a tener una caída, una recesión, pero mucho peor que la del año pasado, que fue un muy mal gobierno. No veo perspectiva, o sea, lo que quiero ser optimista, como usted me da a entender, no veo perspectiva de que esto mejore. O sea, todo va para peor. O sea, solo lo financiero podemos discutirlo. Bueno, no es lo financiero. Si vos ves de nuevo los salarios, el poder adquisitivo de los salarios, mes a mes con respecto a los últimos meses, están mejorando, están creciendo un poquito más de la inflación. Eso no quiere decir que estén altos los salarios, siguen estando bajos, cayeron tanto. Le invitaría a ver mi salario. Lo mismo está pasando con los créditos, lo mismo está pasando con indicadores como confianza del consumidor y en muchos indicadores. Y el promedio de la economía, te invito a que entres a los datos del INDEC y te informes bien, la verdad que se está recuperando. Yo la verdad entiendo si usted lo hace este mes contra el mes pasado, pero usted no está tomando una base, primero que se toma interanual, que es lo más correcto para ustedes, los economistas lo han enseñado siempre así, y segundo, no es correcto. No, lo correcto es tomar interanual, doctor, es comparar un mes contra el otro, ¿cómo no? Un mes del año pasado contra este año. Si lo tomás sin estacionalidad, es exactamente el ejemplo que te dije yo de la dieta. Pero con o sin estacionalidad. Es totalmente irrelevante pensar que estoy mejor porque bajé 50 kilos de un año para el otro, pero en los últimos 3-4 meses he engordado 30. Es irrelevante los 50 kilos que he bajado. Que esa figura que usted me usa, yo también le podría decir, perdón, pero esto se curaba con antibiótico, no cortándole la pierna al enfermo. Así que también podemos discutir en diagnóstico médico, pero... Estamos hablando
No tiene nada que ver lo que me está diciendo. ¿Y cómo no? Usted me está poniendo de que la persona mejoró con la dieta respecto de los 30 kilos que viene bajando. Y yo le digo, yo no sé si esa dieta es la adecuada, porque la dieta que me está dando, no sé si después me va a faltar el potasio, me va a faltar minerales. Estamos hablando cómo se miden las cosas para ser relevantes, no cambies el... Pero yo le estoy diciendo que la CEPAL da 3,6 de caída, el Fondo Monetario 3,5, el relevamiento de expectativa de mercado. Una cosa es aprender a leer bien las cifras. Si estás en radio, tenés que aprender a leerla bien. Pero ¿y usted dónde la lee bien si yo le estoy diciendo que está todo el mundo pésimo, el desempleo crece? Bueno, las actividades... Me has llamado para dejarme hablar. Pero que usted me dice que aprenda a leer bien. Hace 37 años que hago periodismo económico. Y ¿sabe qué pasa? Es que vos solo, déjame hablar. Pero yo no puedo permitir, en base a la responsabilidad que me da el conductor... Es que me habías invitado para hablar, no para que yo te escuchara. No, pero si a ver, hablar, pero permítame, doctor, decirle una cosa. Si usted dice un dato que para mí, como columnista, que me da esa posibilidad al conductor de defender mi columna en el programa, y usted dice un dato que para mí no es correcto, permítame que yo le repregunte, porque si no, vienen acá cualquiera y dice lo que se le da la gana. Me podés repreguntar, pero lo que yo hago es invitarte y decirte dónde están las cifras. Y yo le estoy diciendo dónde están las mías. Cifras oficiales y que las miremos. Pero las cifras oficiales son las que yo le digo y usted me las dice que aprenda a leer. El INDEC dice que hay 33% de caída en la construcción, 20% en la industria. Interanual, fíjate lo que dicen los últimos meses. Abril fue mejor que marzo. Sí, pero abril, estamos tomando caídas. Junio fue mejor y así sucesivamente. Pero, los últimos 4 meses han mejorado. Pero claro, pero usted me está tomando una base que estamos por el suelo. Yo tengo que tomar la base correcta, que es interanual, para saber dónde estoy parado. Los dos están diciendo lo mismo. No, yo no estoy diciendo lo mismo que él. No, él está basándose en algo mensual. Distintos. Pero él se basa... Si la economía está mejorando o está empeorando, lo que tenés que tomar son los últimos meses. Claramente la economía está empeorando, doctor. Te invito a que curses a cualquier curso de economía y que te va a servir mucho. La economía, bueno... una mejor columna. Mire, doctor, la economía está empeorando y eso lo comprueba día a día. Lo que pasa es que si ustedes miran solo la realidad financiera, monetaria, siempre le viven pifiando. Eso es lo que uno escucha toda la vida de los economistas neoliberales como usted. ¿Qué quiere que le diga? Esa es la realidad. Ya, los números que estamos hablando son de producción. La construcción es producción, el índice del PBI es construcción. No. Perdón, es un dato real, no es financiero. La parte financiera tiene algunos problemas y algunas cosas mejor. Como yo te dije recién, los préstamos han crecido muchísimo, pero el riesgo país claramente no está nada bien. Las acciones no están nada bien. Es decir, la economía en promedio de a poquito viene mejorando con algunos indicadores buenos y otros claramente que todavía no han mejorado. Tanto desde el punto de vista de la actividad económica como desde el punto de vista financiero. Bien. Ahora, doctor, desde que está Milei cerraron 3.559 empresas. Estos son datos oficiales de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. ¿Por qué cerraron si la cosa está mejorando? Sí, porque has tenido una recesión importantísima. Yo te dije que tocó piso más o menos entre marzo y abril de este año. Claro, que fue muy importante la recesión. El tema es cómo se recupera. Lo que yo te estoy diciendo es que en los últimos meses la economía está mejorando. Claro, pero ¿cuánto tardamos como país en reconstruir casi 4.000 empresas cerradas en menos de 6 meses? ¿Cuánto tiempo se tarda? 185.000 empleos perdidos, bueno, registrados. La forma de recuperarla es claramente que empiece a bajar la inflación, que la economía empiece a reactivarse nuevamente y tener una economía más normal. Venimos a una economía sumamente enferma. Doctor, perdóneme la pregunta. Me parece que con la metodología que tiene este gobierno, claramente si la economía se empieza a recuperar, el salario empieza a mejorar, la actividad empieza a mejorar, se le va la inflación al demonio otra vez. Ese es el problema de este gobierno, que solo apunta, y eso usted lo tiene clarísimo. Bueno, el año pasado la economía cayó y la inflación se fue muy alto. Sí, claro. Lo que vos estás viendo fue, yo te diría, hasta marzo, que la economía cayó muy fuerte y la inflación cayó. Y de marzo en adelante la inflación sigue cayendo y la economía se empieza a recuperar.
Ahora, Eso es lo que te dicen los datos. ¿cuánto se puede sostener esto sin abrir el cepo, doctor? Bueno, ese es un problema enorme, claramente, porque yo te diría que es muy complicado hoy, porque la política del Banco Central, desde hace más o menos este anuncio que hubo hace unas 3 semanas, implica que el Banco Central compra menos reservas que antes, y ese es un problema claramente para abrir el cepo. Yo te diría que es uno de los enormes problemas que está teniendo la economía argentina, y por ahora no se ven señales de solución. Claro que sí, es un problema muy grande, coincido. Y tiene, por más que no se vea la solución, ¿usted cree que el gobierno está encaminado a encontrarla o está repitiendo errores del pasado? Bueno, yo te diría que en la medida que vaya bajando la brecha, vaya bajando la inflación, son buenas señales. En la medida que no pueda acumular dólares, claro, no pueda acumular reservas del Banco Central, bueno, la verdad que no mejora la solución para el cepo. El cepo se puede abrir cuando el Banco Central tiene un mínimo de reservas. Hoy cuando vos comparás las reservas que el Banco Central tiene menos las que debe, son negativas. Sí. Entonces, hay un problema importante. Eran más negativas antes que lo que son ahora, pero ahora siguen siendo negativas, y lamentablemente mira, hasta mayo el Banco Central mejoró muchísimo la compra de reservas, pero de mayo en adelante la verdad que eso se frenó. Y entonces las posibilidades estas de salir en un futuro cercano, bueno, no parece tan cercano la salida del cepo, lamentablemente, porque eso claramente te frena la reactivación, las inversiones y la posibilidad de reducir más rápido los niveles de pobreza, que claramente son escandalosos en la economía que tenemos hoy. Doctor Reyes, gracias por habernos atendido. Le mando un abrazo. Muchas gracias, hasta luego. Gustavo Reyes, magíster en economía.